Que Dios bendiga a todos los amigos, asistentes y partícipes de Crosspoint Español. Les saludo desde mi hogar este domingo 3 de mayo del año 2020, en el cual continuamos en cuarentena por motivo del COVID-19. Sin embargo, nosotros aquí estamos perseverando en oración y esperando porque nuestro Dios, que es soberano sobre toda la creación, como estábamos cantando, que Él ponga un fin a esta temporada y que nos dé la oportunidad de reunirnos nuevamente. Hoy continuamos con la serie basada en el libro de Segunda de Corintios titulada Luz del Evangelio. Yo creo que esta serie ha sido muy útil para estos tiempos porque a través de esta serie yo creo que Dios nos ha estado enseñando que aunque estemos pasando tiempos de debilidad, nada puede impedir que Dios muestre su poder. Esta carta nos da una buena idea de las dificultades y de las tensiones que habían en la relación entre la iglesia en Corinto y Pablo, que fue uno de sus fundadores. Si usted nos ha estado siguiendo por un tiempo ya, usted sabe que dentro de esta iglesia había un grupo de personas que estaban rechazando el liderazgo de Pablo. Y hemos visto que Pablo ha dedicado varios capítulos a persuadir a esta iglesia a que se reconciliaran con él. Las 2 semanas pasadas hemos visto que Pablo les ha pedido que, número uno, que abrieran sus corazones a él y número dos, que se separaran de las influencias que los estaban dañando. Hoy, Pablo se va a dedicar a asegurarles a los corintios que él no los daba como casos perdidos, sino que él podía como Dios estaba obrando en ellos. Así que les voy a pedir que busquen sus Biblias conmigo para que juntos veamos a Pablo reconociendo el regalo del arrepentimiento. Vamos a buscar nuestras Biblias en Segunda de Corintios, capítulo 7, versos 5 al 16. Segunda de Corintios 7, 5 al 16. Esta afirmación de parte de Pablo viene justo después de la advertencia seria que les había hecho de que no se dejaran influenciar por personas que rechazaban el Evangelio. Para nosotros eso significa que no nos dejemos arrastrar por la influencia del mundo. Pablo les decía a ellos que ese tipo de separación era esencial para ellos poder estar distanciados de la influencia que los estaba endureciendo en contra de él. Y hoy vamos a ver la diferencia que hace cuando uno tiene su corazón en la postura de reconocer lo que Dios está haciendo en las otras personas. Pero primero les voy a pedir que se unan a mí en oración. Señor, Padre en los cielos, el pasaje de hoy nos presenta una realidad que es bien común dentro del ministerio, Señor, y es que si tratamos de hacer tu trabajo sin tu ayuda, nos vamos a cansar, nos vamos a quemar, nos vamos a desanimar, nos vamos a agotar. Señor, te pedimos que nos ayudes a ver, que nos ayudes a darnos cuenta cuando es que estamos buscando depender de nuestras propias habilidades. Señor, enséñanos a depender de ti para poder, Señor, para poder ver tu mano, para poder percibir la obra de tu espíritu en los corazones de las personas, aun cuando no se pueda ver a simple vista. Ayúdanos, Señor, a ser una fuente de aliento para los que laboran junto a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Uno de los eventos de boxeo que yo más recuerdo de mi niñez sucedió el 21 de agosto de 1981. A ese evento se le llamó la Batalla de los Pequeños Gigantes, porque fue un encuentro en la división del peso pluma. El peso pluma es aproximadamente 125 libras, aproximadamente 56 kilos. Ese encuentro fue entre uno de los más destacados campeones de Puerto Rico, Wilfredo Gómez, y uno de los más destacados campeones del boxeo en México, Salvador Sánchez. Para ese tiempo, el boxeador más conocido y más popular de los dos era Wilfredo Gómez. Él tenía para entonces un récord de 32
peleas ganadas, 0 perdidas y un empate. Y él era un boxeador tan impresionante que yo recuerdo que todo el pueblo de Puerto Rico sencillamente, todos asumimos que él iba a ganar esa pelea automáticamente. De hecho, había un concurso donde se suponía que la gente adivinara en qué round Wilfredo Gómez iba a noquear a Salvador Sánchez. Y creo que esa es la razón por la cual todos en Puerto Rico nos quedamos boquiabiertos cuando resultó que fue Salvador Sánchez quien le ganó a Wilfredo Gómez por nocaut técnico. Salvador Sánchez nos salió mucho más bravo y mucho más fuertecito de lo que nosotros esperábamos. Sin embargo, Wilfredo Gómez continuó su carrera como boxeador con un récord estelar y trágicamente Salvador Sánchez falleció en un accidente de carro menos de un año después de este encuentro, lo cual hizo de él una leyenda en México. De vez en cuando menos lo esperamos, experimentamos el impacto de algo o de alguien que termina siendo mucho más fuerte de lo que estábamos esperando. Y algo que yo creo que también impacta a esta sociedad y a este mundo de una manera inesperada es cuando ellos pueden ver el poder del Espíritu Santo causando el milagro de la reconciliación. En este mundo, que dos personas que se hayan ofendido, que se perdonen sinceramente y no por conveniencia, eso es algo que se ve con menos frecuencia que el chupacabra. Pero cuando tanto el mundo como la iglesia pueden ser testigos de que dos personas se hayan ofendido y después se puedan decir con sinceridad, tú sabes qué, yo te ofendí, fue culpa mía, por favor perdóname, por favor déjame saber. ¿Cómo me puedo volver a ganar tu confianza? Cuando el mundo puede ver algo así, eso trae gloria a nuestro Salvador, da evidencia del poder del Evangelio de una manera que nadie puede negar y es una fuente de fuerza y ánimo para el pueblo de Dios que lo puede ver de cerca. El pasaje de hoy nos va a mostrar un apóstol Pablo que rehusaba rendirse y que insistía en reconciliarse con un grupo dentro de la iglesia en Corinto que lo había rechazado. Y, y, y cuando un ministro tiene esa actitud de no rendirse, para un ministro tener esa actitud en el corazón es algo que no tiene precio. Porque de hecho, la tentación común cuando uno sufre reveses en las relaciones, es uno abandonar la esperanza y uno creer lo peor de la gente, pero nosotros no podemos olvidar que nuestro Dios es un Dios cuya misión principal es la reconciliación absoluta con un pueblo rebelde que no se lo merece. Segunda de Corintios 5, 18 al 19 nos dice que todo esto procede de Dios quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Este ministerio de reconciliación no es fácil. Este ministerio de reconciliación significa que a menudo uno tiene que absorber una ofensa sin exigir satisfacción. Pero cuando nosotros meditamos en todo lo que hizo Jesús para reconciliarse con nosotros, estando en nuestros pecados, el resultado debe ser un corazón lleno de fe que va a estar a la expectativa de que Dios haga un milagro de reconciliación aquí entre los hombres con frecuencia y con facilidad. Y si nuestros corazones están en esa posición de esperar que Dios haga ese milagro, eso nos va a beneficiar de la misma manera que Pablo se benefició en este pasaje. Eso va a resultar en que nosotros vamos a ser animados y también en que nos va a consolar del sufrimiento que pasemos en el proceso. Por eso, mi propuesta en esta mañana es, cuando ponemos nuestro corazón en la postura de reconocer lo que Dios está haciendo en los demás
y no en estar buscándoles defectos, Dios nos fortalece en nuestras labores. Si ustedes me lo conceden antes de leer la palabra y exponerla, me gustaría que repasáramos las razones por las cuales Pablo necesitaba que Dios lo animara, por las cuales Pablo necesitaba que Dios lo fortaleciera. Para ese propósito quiero que recordemos el orden en el cual ocurrieron los eventos que resultaron en que esta carta de Segunda de Corintios fuera escrita. En la gráfica pueden ver que lo primero que sucedió fue la plantación de la iglesia en Corinto. Estamos hablando de aproximadamente el año 50 después de Cristo. Se puede leer sobre todo eso en Hechos 18, describe lo que sucedió. Dice que Pablo vivió en Corinto allí durante un año y medio más o menos. Y a menudo yo digo que Pablo fue uno de los fundadores de la iglesia, pero eso más bien es por cortesía, porque uno sabe que uno siempre necesita ayuda, pero la verdad es que en la fundación de la iglesia de Corinto, Pablo es la figura central y principal. Y después de estar allí año y medio, Pablo sale para continuar plantando iglesias en otras partes de la región. Una vez sale, pues llegamos al punto 2, donde Pablo recibe un informe negativo sobre el estado de la iglesia en Corinto. La iglesia estaba en desorden. Se habían formado bandos que eran leales a diversos líderes. Entre esos bandos había un grupo que estaba cuestionando la autoridad de Pablo, y también la iglesia estaba practicando los dones espirituales de una manera desordenada y confusa. La cena del Señor se había convertido en un evento en el cual existía discrimen por clase social. Se estaban tolerando casos graves de inmoralidad. Por todas estas razones, Pablo escribe la carta de Primera de Corintios, en la cual él da instrucciones para tratar con todos estos problemas en adición a otros. Desafortunadamente, las cosas no se arreglaron, los corintios se rebelaron más en contra de Pablo, por eso llegamos al punto 3 donde Pablo tuvo que hacer una segunda visita, la cual él llamó la visita triste, la visita dolorosa, aparentemente una visita para corregirlos en persona. Usted se puede imaginar lo difícil que eso tiene que haber sido. Después de esta visita, tenemos el punto 4 donde Pablo les da seguimiento, enviándoles una segunda carta que solo se le conoce como la carta que llenó a todos de tristeza. Se le conoce así porque lamentablemente esa carta se perdió. Hasta ahora no se ha recuperado ningún manuscrito antiguo con esa carta. Sin embargo, el resultado de todo eso es que en número 5, la mayoría de los corintios se arrepienten y desean reconciliarse con Pablo. Es entonces que Pablo, número 6, les escribe esta carta de Segunda de Corintios, con el propósito de asegurarles que él no iba a abandonar su compromiso con ellos. Pues los eventos de los cuales Pablo habla en el pasaje de hoy se encuentran entre el punto 4 y el punto 5. Porque Pablo, después de enviarles esta carta que les causó tristeza, él había quedado en encontrarse con su amigo Tito, quien servía como un mensajero entre él y los corintios. Para eso habían quedado en encontrarse en la ciudad de Troas, una ciudad al noreste de Corinto, en Macedonia. Pero como vamos a ver hoy, Tito no pudo llegar a esta reunión por razones que no conocemos. Pues el hecho de que Tito no pudo llegar, en adición a los estreses ministeriales de Pablo, resultó en un tiempo de desánimo y de depresión para Pablo. Pero ¿cómo va a ser? Ministros del Señor deprimiéndose. ¿No se supone que, como dice el corito, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo? Así como lo oye, aparentemente sí. Puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, me perdona. La salvación de nuestras almas no nos quita lo humano. Ninguno de nosotros está exento de esa posibilidad, especialmente si somos ministros o líderes en la iglesia. Según el autor y pastor episcopal del siglo XIX, Phillips Brooks, ser un ministro verdadero a los hombres
significa siempre aceptar nuevas alegrías y nuevas tristezas. El hombre que se entrega a otros nunca podrá ser completamente triste, pero tampoco será jamás un hombre de alegría constante. Junto con cada grado superior de consagración, a él llegarán gozos nunca antes experimentados, pero en la misma copa se mezclará un pesar que él antes no tenía la capacidad de sentir. En momentos de sufrimiento, el ministro es como cualquier otra persona. Si usted quiere, y si usted quiere consolar a un creyente que está sufriendo, eh, eso no se hace tirando granadas bíblicas y saliendo a correr. No te preocupes que todas las cosas obran para bien. El consuelo de Pablo, y yo creo que nuestro consuelo también, viene a través de la presencia y el ministerio personal de otros. En 2 Corintios 7, comenzando por el verso 5, vemos que Pablo es consolado por el compañerismo que él tenía con Tito. Aquí Pablo cuenta su situación cuando llega a Troas y no se puede encontrar con Tito. Él dice, pues aun cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo, sino que nos vimos atribulados por todos lados. Por fuera, conflictos. Por dentro, temores. Como les dije, debido a las presiones y estreses que ya vienen de fábrica con el ministerio, y después de haber tenido que corregir a los corintios primero en persona y después por carta, aquí Pablo está experimentando los mismos temores que todo ministro siente. ¿Cómo van a reaccionar a lo que les dije? ¿Se me habrá pasado la mano? ¿Fui demasiado severo con ellos? ¿Va a causar esto que de ahora en adelante nuestra relación se ponga rara? De manera que van a buscar una excusa para salirse de nuestras vidas y como quiera buscar echarnos la culpa. ¿Qué le pasó a Tito que no acaba de llegar? ¿Estará bien? ¿Lo habrán asaltado? Nos vimos atribulados por todos lados, por fuera conflictos, por dentro temores. Pablo también habla de esa misma situación en 2 Corintios 2:13, donde dice que él no sentía paz porque mi querido hermano Tito todavía no había llegado con un informe de ustedes. Por eso, en ese momento, Pablo no aguanta más y decide salir en búsqueda de Tito por toda Macedonia, hasta que por fin se pudieron encontrar, dice el verso 6. Dios que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito. Ay, Tito, qué alivio. ¿Cómo estás? ¿Qué te pasó? ¿Por qué no llegaste a Troa? Olvídate, qué bueno verte. Continuando en el verso 7, Pablo dice que al ver a Tito, él fue consolado no solo con su llegada, sino también con el consuelo con que él fue consolado en ustedes, haciéndonos saber el gran afecto de ustedes, su llanto y su celo por mí, de manera que me regocijé aún más. Esto quiere decir que al Tito llegar, él trajo una doble bendición. Tito llega con las buenas noticias de que la iglesia en Corinto estaba respondiendo bien a la corrección de Pablo. Por lo tanto, Pablo no solo estaba siendo confortado por el compañerismo de Tito, sino que él también estaba siendo consolado por la contrición, o sea, consolado por el arrepentimiento que estaba mostrando la iglesia en Corinto. Entonces es que él se da cuenta de que había valido la pena tomar el riesgo de que había tomado al escribirles esa carta difícil. Él continúa en el verso 8 y les dice, si bien les causé tristeza con mi carta, no me pesa. Aun cuando me pesó, pues veo que esa carta les causó tristeza, aunque solo por poco tiempo. Pero ahora me regocijo, no de que fueron entristecidos, sino de que fueron entristecidos para arrepentimiento, porque fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieran pérdida alguna de parte nuestra. Es importante que pausemos aquí porque
Porque lo que Pablo está diciendo aquí va en contra de lo que nos dice nuestra sociedad. Nuestra sociedad afirma que nosotros debemos evitar causar molestia o dolor a toda costa. Y yo le voy a decir como ministro, como consejero y como persona que le gusta la aprobación de los demás, yo no disfruto el causar dolor, yo no disfruto al causar incomodidad. Por eso es que yo no puedo ser vendedor, pero a veces se hace necesario confrontar a la persona con su pecado. Cuando uno es confrontado con su pecado, la reacción que uno tiene deja ver la naturaleza de su relación con Dios. Por ejemplo, el profeta Samuel confrontó al rey Saúl por su desobediencia y Saúl reaccionó poniendo excusas. Pero cuando el profeta Natán confrontó al rey David por su pecado, la reacción fue una tristeza de corazón instantánea y una actitud de arrepentimiento. La tristeza que nos lleva a arrepentirnos nos hace un favor. El verso 10 dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. La diferencia entre la tristeza que lleva a la vida y la tristeza que lleva a la muerte se puede ver, número uno, en la persona que está congojada porque se da cuenta que se ha rebelado en contra de su creador, en contra de su salvador. Y también se puede ver en la persona que está deprimida, más bien porque lo agarraron y se le acabó el jueguito. En su comentario de Segunda de Corintios, Ken Hughes nos recuerda que estar apesadumbrado no es suficiente. Como hijo, uno debe apropiar el hecho que su pecado es en contra de Dios y arrepentirse delante de Dios. Nunca debemos ser engañados por las lágrimas, porque a menudo son lágrimas de autocompasión o de ira. La sinceridad del arrepentimiento no se mide por la intensidad dramática del momento, sino por el fruto consistente que podemos observar al pasar del tiempo. Pablo pudo observar ese fruto en el arrepentimiento de los corintios. Vemos en el verso 11 que él les dice, miren, qué solicitud ha producido esto en ustedes, esta tristeza piadosa. O sea que ya ellos no estaban indiferentes a la manera en que estaban viviendo. Pablo continúa, qué vindicación de ustedes mismos. O sea que los corintios que antes no les importaba lo que Pablo pensaba de ellos, pues ahora querían que Pablo supiera que ellos le eran leales. Pablo continúa, miren qué indignación, me imagino que una indignación en contra de los detractores de Pablo, qué temor, temor a recibir el juicio de parte de un Dios santo, qué gran afecto los unía a ellos ahora. Qué celo de reivindicar a Pablo y restaurar su relación. Qué castigo del mal, probablemente al confrontar a los detractores de Pablo. En todo han demostrado ser inocentes en el asunto. O sea, que esta tristeza produjo un arrepentimiento solícito, un arrepentimiento activo, un arrepentimiento minucioso. Y lo que le interesaba más a Pablo aquí no era desquitarse de sus enemigos, sino que ese arrepentimiento resultara en la restauración de su relación con los corintios, dice el verso 12. Así que, aunque les escribí, no fue por causa del que ofendió ni por causa del ofendido, sino para que la solicitud de ustedes por nosotros les fuera manifestada delante de Dios. Por esta razón hemos sido consolados. Pero este consuelo no es un consuelo egoísta, porque un corazón reconfortado no solo está pendiente de sí mismo, sino que también es consolado por el consuelo de otros. Y en este caso en específico, Pablo se pudo alegrar porque algo que pudo haber salido muy mal, salió muy bien.
Hay una expresión en inglés que dice: "No maten al mensajero". Y al Tito tener que ser el portador de esta carta severa hacia los corintios, pues uno puede entender la ansiedad que él pudo haber tenido al entregarla. Pero por gracia de Dios, lo que surgió de esa reunión fue una relación de amor mutuo entre Tito y los corintios. Continúa el verso 13, dice: aparte de nuestro consuelo, mucho más nos regocijamos por el gozo de Tito, pues su espíritu ha sido confortado por todos ustedes. Porque si en algo me he jactado con él acerca de ustedes, no fui avergonzado, sino que así como les hemos dicho con verdad, también nuestra jactancia ante Tito resultó ser la verdad. Y su amor hacia ustedes abunda aún más al acordarse de la obediencia de todos ustedes y de cómo lo recibieron con temor y temblor. Así que cuando Pablo por fin se encuentra con Tito, el Tito que encuentra es un Tito lleno de ánimo, un Tito lleno de fe por su interacción con la iglesia de Corinto. Y eso resulta en la reacción de Pablo en el verso 16. Me gozo de que en todo tengo confianza en ustedes. Aquí hemos visto cómo Dios usa a su pueblo para que sean ministros de consuelo a las almas cansadas y atormentadas. Número uno, Pablo fue reconfortado por su compañerismo con Tito. Número dos, Pablo fue reconfortado por el arrepentimiento de los corintios. Y número tres, Pablo fue reconfortado al ver que el mismo Tito había sido reconfortado personalmente por los corintios. Es importante que notemos que el consuelo de Dios muchas veces llega a través de personas como usted y personas como yo. Por eso quiero concluir mi tiempo con las siguientes tres preguntas. Número uno, ¿te está llamando Dios a consolar a alguien en específico en estos tiempos? La respuesta es fácil. Si es así, déjate usar de Dios. Sé el instrumento de Dios para la vida de otro. Pregunta número dos. Si ya estás en una posición de pastorear el corazón de otras personas, y eso no quiere decir que tengas que ser pastor para eso. Si ya estás en posición de aconsejar, de animar, de corregir, mi segunda pregunta para ti es, ¿cuál es la postura de tu corazón? La postura de tu corazón es una postura de fe o de menosprecio y cinismo porque crees que estás desperdiciando tus esfuerzos con una causa perdida. Dios nos fortalece cuando tenemos fe que Él está obrando por más difícil que parezca. Mi oración es que Dios nos ayude a tener la actitud de Pablo con todas las iglesias con quienes trabajaba. Por ejemplo, él le decía a la iglesia en Filipo, en Filipenses 1, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Eso nos debe convencer de que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. En su libro El Evangelismo y la Soberanía de Dios, el teólogo anglicano J.I. Packer escribe, la soberanía de Dios en su gracia le dio a Pablo la esperanza del éxito mientras él le predicaba a oídos sordos, mostraba a Cristo a ojos ciegos y buscaba mover corazones de piedra. Él estaba confiado en que donde Cristo envía el Evangelio, ahí Cristo tiene su pueblo, presentemente atados a las cadenas del pecado, pero en espera de ser liberados en el momento determinado a través de una renovación poderosa de sus corazones cuando la luz del Evangelio brille en su oscuridad y el Salvador los atraiga a sí mismo. Esta cita se puede aplicar tanto al perdido, a quien se le predica el Evangelio, como al creyente que necesita recordar el Evangelio. Por último,
Quiero dirigir la pregunta 3 a los que están siendo aconsejados. ¿Eres causa de ánimo o de desánimo para los que te aconsejan? ¿Eres una persona fácil de aconsejar? ¿Respondes al consejo o te pones defensivo? ¿O culpas a otros por tu situación? A menudo es difícil recibir consejo. Yo lo sé. En ese momento que te están trayendo una observación y tú sientes que la vena aquí en el lado empieza a temblar. Yo sé cómo se siente eso, pero mi oración es que aunque la corrección se sienta como una bofetada, que nuestra actitud sea la misma que vemos en el Salmo 141, 3 al 5, donde el salmista dice: toma control de lo que digo, oh Señor, y guarda mis labios. No permitas que me deslice hacia el mal, ni que me involucre en actos perversos. No me dejes participar de los manjares de quienes hacen lo malo. Deja que los justos me golpeen. Será un acto de bondad. Si me corrigen, es un remedio calmante. No permitas que lo rechace. Si le pedimos a Dios que nos dé el poder para recibir consejos, si le pedimos a Dios que nos dé el poder para continuar con ánimo, si le pedimos a Dios que nos dé el poder para creer que Él puede cambiar el corazón más endurecido. Romanos 8:32 nos asegura que el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Oremos juntos. Señor, eso es precisamente lo que pedimos. Te pedimos que nos des el poder para recibir el consejo con mansedumbre. Te pedimos, Señor, que nos des el poder para continuar con ánimo, sin importar las circunstancias. Te pedimos, Señor, que nos des la fe para creer que tú tienes el poder para cambiar el corazón más endurecido. Estamos de acuerdo con tu palabra cuando nos dice que la fe es un regalo tuyo. Y por eso pedimos ese regalo especial, declarando en esta mañana: mi Señor, te necesito. En el nombre de Jesús. Amén.